Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presentación Vinculación Intercultural Agrosol. Mi nombre es José Antonio Rivera Landa. Yo soy miembro de la organización Aldea Siglo XXI, asociación civil donataria, eh, que tiene un acuerdo para la realización de proyectos en conjunto con la cooperativa Rancho Agrosol, que dirige el ingeniero Jürgen Gleiser Klaus, de origen alemán, pero con 30 años o más de vivir en México. Eh, esta presentación tiene como objetivo poder hacer un bosquejo de cómo se daría la vinculación entre las universidades interculturales y el Rancho Escuela de Formación Dual Agrosol. Para ello, mando un saludo muy afectuoso a la doctora Lourdes Ross, que es quien impulsa esta iniciativa. Y pues yo esperaría que esta presentación pueda servir de base para los planteamientos que la doctora Ross lleve a cabo. También saludo de manera muy especial a la maestra Ángeles Gordillo, que nos ha dado impulso en este proyecto, y por supuesto al doctor Luciano Concheiro, que ha hecho algunas precisiones en, en algunos eventos sobre los cuales ha participado junto con integrantes de la red de universidades alternativas, a las cuales hemos asistido con mucho gusto a esas reuniones y hemos tenido la oportunidad de intercambiar no solamente con las universidades interculturales, sino con algunas otras ideas de proyectos que nos podrían llevar en algún momento a pensar en que pudiéramos ser alguna universidad de corte comunitario. Pero muy bien, empezamos con esta presentación y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración que se requiera más adelante. Entonces, el objeto fundamental es presentar el, el sistema que se maneja en el Rancho Agrosol. Este sistema tiene fundamento educativo para la familia rural en la producción agropecuaria sostenible para una vida de bienestar. De hecho, ese es el origen principal de el inicio de las operaciones de la cooperativa Agrosol. Entonces, avanzo. La formación dual intercultural Agrosol plantea con base en su sistema aprender agricultura sostenible haciéndola. De hecho, ese es el principio fundamental de la formación dual. El aprendizaje se da en el desarrollo de los procesos productivos y sobre ese aprendizaje práctico se fundamenta eh, el conocimiento teórico de los procesos productivos y entonces se afianza el aprendizaje desde la perspectiva
de la utilidad que tiene cada uno de los procesos productivos en los que se interviene. Entonces, en el rancho escuela, en esta propuesta de integración y vinculación entre las universidades interculturales y el rancho Agrosol, se pretende que el aprendiz, estudiante, pueda pasar por cada una de las 10 a 15 áreas de esta organización que es una empresa completa que tiene un rancho con escuela dual integrada y que practica algunos procesos productivos con el sistema rotativo. Que puedan tener estos estudiantes una especialización en un proyecto de empresa agropecuaria con un enfoque de su interés dependiendo de las empresas cooperantes o empresas amigas reales que nos apoyen en el desarrollo de esos proyectos. Es decir, se espera que los estudiantes aprendices puedan hacer el desarrollo de un proyecto que puedan implementar con las comunidades a las cuales pertenecen o con algunas comunidades que tengan relación con algunas empresas cooperantes que estuvieran dispuestas a impulsar los proyectos que cada uno de los estudiantes aprendices quieran desarrollar. Y la integración de las especialidades de cada carrera de las universidades interculturales con la producción agropecuaria sostenible. Es decir, cualquier contenido que tenga que ver con las universidades interculturales relacionado con el desarrollo agropecuario, con el desarrollo de aspectos ecológicos, de protección al medio ambiente, de utilización de energías alternas, tiene una relación compatible con toda la propuesta de formación de los estudiantes aprendices en el Rancho Agrosol. Y finalmente, cada uno de los proyectos que plantee cualquier estudiante aprendiz en su especialización debiera tener la finalidad de resolver una necesidad básica y pensando en que todos los proyectos sean sostenibles. Cuando hablamos de una necesidad básica, estamos hablando de una necesidad básica de la comunidad y esas comunidades básicas tienen una relación directa con la alimentación, el cuidado del agua, el fomento del desarrollo desarrollo y utilización de energías renovables, no contaminantes, y la estructura del cooperativismo como base del desarrollo comunitario. En algún caso, el sistema practicado en el Rancho Agrosol implica que todas las personas realmente vivan de lo que se produce en el rancho y por lo tanto resuelven también su problemática de vivienda, de trabajo y de producción de los alimentos sanos que les pueden dar una vida muchísimo mejor que la que se tendría cuando no se cuenta con esos elementos básicos en un proyecto que así lo desarrolle. Muy bien. Entonces, es importante conocer que en el Rancho Agrosol se practica un sistema denominado 3 en 3 y se considera que esos 3 círculos que aparecen en esta lámina, que tienen 3 actividades cada uno, es la regla de oro para el éxito de los proyectos sostenibles. Entonces, si observamos el primer círculo de arriba a la izquierda, ese círculo se refiere a la producción primaria y se piensa que es una integración horizontal de esa producción primaria. Un tercio del terreno que se destina para esa producción primaria se ocupa para los cultivos. Ese primer tercio que se destina para los cultivos se plantea que se haga o se lleve a cabo a través de la rotación de los cultivos, es decir,
nunca se repite un cultivo más que hasta después de pasados 3 años, es decir, hasta el cuarto año se puede repetir un cultivo. El segundo tercio del terreno se refiere a que se utilice a la ganadería y esa ganadería está destinada a producir estiércol. Si la flecha que une ese primero y segundo tercio se refiere específicamente a que el producto de la ganadería basado en la producción de estiércol es el alimento base para mantener sanos y vivos los terrenos donde se lleva a cabo todo tipo de cultivo. Entonces hay una interacción muy importante. Los animales comen de los cultivos y por eso se da la interacción entre ese primero y segundo tercio. Y es una interacción de ida y vuelta. Ambos dependen uno del otro. En el caso de ese segundo tercio referido a la ganadería, es muy importante que se dé a través de la rotación de los potreros. La rotación de los potreros con cercos eléctricos normalmente dan la posibilidad de que cada animal relacionado con ese tercio de la ganadería pueda tener alimento fresco y limpio en la condición más, más recomendable para la alimentación de cada uno de los animales. En el caso del tercer tercio, se refiere a los cultivos perennes. Como ejemplo, podemos observar los frutales, árboles frutales, bosques y café. Este tercer tercio se adapta perfectamente, como ejemplo también, con el agro silvopastoreo. En el caso del segundo círculo, está relacionado específicamente con el uso y el destino de la producción. El uso y el destino de la producción está dividido también en 3 tercios. El primer tercio refiere específicamente que se destina al autoconsumo para las personas que viven en el rancho. Es decir, recordemos que en el sistema de Agrosol existen encargados de la producción. Nosotros les denominamos productores, de tal manera que quede claro que el experto del productor es el que se convierte en el docente. Entonces, productores y docentes, junto con los administrativos y los aprendices, son los que llevan a cabo el autoconsumo. Debemos recordar que la escuela implica que los productores y administrativos vivan en el rancho y los aprendices también, pues es un sistema de internado. De tal manera que ese tercio de la producción se destina al autoconsumo de todas las personas que viven en el rancho. El segundo tercio del uso y destino de la producción se refiere específicamente a las ventas y la posibilidad de obtener recursos para adquirir lo que no produce el rancho. Todos aquellos asuntos que tienen que ver con apoyos adicionales o el uso de la tecnología está relacionado con la venta de los excedentes que se producen en cada una de las áreas productivas. El tercer tercio, referido al uso y destino de la producción, se refiere a un tercio de la caja de ahorro, que es la forma de cómo se le denomina, aunque esa caja de ahorro no necesariamente es en términos financieros, sino más bien es a través de los cultivos a largo plazo. El ejemplo más importante, pues es el bosque, ¿verdad? Dependiendo de lo que se produce en el bosque y del tipo de árboles que se siembran, pues es la caja de ahorro que se va logrando para tiempos futuros. El tercer círculo se refiere específicamente
a la integración vertical de todas las actividades. En el primer tercio queda claro que la integración de las actividades tiene una relación entre todas y cada una de ellas en la producción primaria. Estamos hablando de todas las áreas de producción del rancho tienen una integración perfectamente definida con objetivos específicos para mejorar la producción de las áreas con las que interactúan. El segundo tercio se refiere al procesado, es decir, todo el valor agregado que se puede dar a la producción primaria, de tal manera que todos los procesados que tienen que ver con los productos del agro y de los animales criados, un ejemplo magnífico puede ser las carnes frías, respecto de las frutas, las mermeladas. El tercer tercio de la integración vertical de todas las actividades tiene que ver con la comercialización. Todos los aprendices aprenden que una forma de comercialización y que normalmente es la que facilita los procesos es la comercialización directa con otros productores o otros consumidores que son prácticamente vecinos de la comunidad a la que pertenece el rancho y se fomenta el concepto de la agricultura solidaria. De tal manera que hay un intercambio y una forma de convivencia, no solo al interior del rancho, sino entre las comunidades de alrededor. Y esa estructura mental es la que se espera desarrollen los estudiantes aprendices una vez que terminan su estudio y empiezan a interactuar con sus propias comunidades. Muy bien. En el caso específico del rancho Agrosol, se cuenta con un terreno donde hay 17 hectáreas. Las 17 hectáreas tienen una distribución del espacio relativo una parte a la agricultura, otra parte a la ganadería y otra parte a la producción forestal. Del lado derecho hay un esquema a manera de plano para tener una idea más o menos de cómo está distribuido en el área. Sin embargo, es infinitamente más fácil observar que lo que está distribuido en la gráfica de pie tiene una relación directa con el listado que aparece del lado izquierdo. En el caso del área utilizada para la rotación de cultivos, están prácticamente 7 hectáreas destinadas a ese fin. En el caso de las hortalizas hay media hectárea, en el caso de las cabras hay 1.8 hectáreas, los borregos ocupan 2 hectáreas, las vacas 1 hectárea, los puercos 1.5 hectáreas, y así en esa misma relación, si uno va sumando, pues queda claro cuánto se utiliza de terreno para el café, para los plátanos, para los frutales, para el bosque de niebla, para el bambú, para los matorrales, para las cortinas rompevientos y para la construcción de los lugares donde se habita en el internado y los caminos que son utilizados. Cuando uno suma el conjunto de las hectáreas utilizadas para las diferentes áreas productivas, si se dan cuenta, verán que son 26.5 hectáreas. 26.5 hectáreas que rebasa en una muy buena cantidad las 17 hectáreas que están disponibles en el rancho. Eso sucede porque las áreas tienen una integración de varios usos, de tal manera que se potencializa la utilización del terreno utilizando algunas áreas para diferentes tipos de cultivos o para diferentes tipos de animales o junto con el área donde hay sembrados otro tipo de cultivos, por ejemplo, los cultivos perennes. Por tanto, es importante que visualicemos que al final las áreas productivas potencializan el tamaño y la disposición del terreno con el que se cuenta. En el caso específico de
la relación que estamos buscando entre las universidades interculturales y el rancho escuela de formación dual Agrosol, vemos que existe una coherencia que a manera de ejemplo puede quedar expresada en un cuadro como el que se presenta en esta lámina. Miren, la coherencia entre el currículo de las universidades interculturales, tomado como ejemplo del currículo de una de las universidades que tiene un corte de especialización agropecuario, y el rancho Agrosol, podemos ejemplificarlo línea por línea en cada uno de los renglones que aparecen en el cuadro. En la columna del lado izquierdo están las asignaturas de esa currícula de universidad intercultural y del lado derecho aparecen las unidades de aprendizaje del rancho escuela Agrosol. Si yo tomo como ejemplo el segundo renglón que habla de la agricultura orgánica, pues en el caso de las unidades de aprendizaje de Agrosol, los contenidos aparecen en las unidades de aprendizaje denominadas el rancho integrado y sostenible. Si así me voy ejemplo por ejemplo, en el caso de asignaturas que hablan de agricultura orgánica, en el caso de las unidades de aprendizaje del rancho, se encuentra, perdón, era el mismo ejemplo, el rancho integrado y sostenible. En el caso de nutrición animal, se refiere específicamente en las unidades de zootecnia, y así se va uno por uno. Ustedes pueden leer con calma todo lo que aparece ya en el cuadro. Sin embargo, es importante aclarar que para ejemplificar cómo se puede llevar a cabo esa integración de los contenidos entre lo que aparece en la como currículo en la Universidad Intercultural y el rancho, hemos tomado como ejemplo el renglón que habla de la porcicultura, y en el caso específico de las unidades de aprendizaje del rancho, se conoce como la temática para los puercos de pastoreo. Entonces, ejemplo para este proceso, pero se puede generalizar para todas las áreas productivas y para otros contenidos que seguramente aparecerán en el currículo de otras universidades interculturales que tengan temas afines a lo agropecuario, al cuidado y protección del medio ambiente, a aspectos ecológicos, a la utilización de energías alternas, al cuidado de la naturaleza y a la búsqueda de la no contaminación o a la reducción de contaminantes, al uso y potencialización del agua también. Avanzo entonces y vamos al ejemplo específico de la especialidad de los puercos de pastoreo. Entonces, el ejemplo dice, manejo de puercos de pastoreo, específicamente para las universidades, el currículo que ya tienen definido, hablan de porcicultura. Y lo que se ejemplifica en este cuadro está relacionado con las unidades de aprendizaje práctico y teórico. Entonces, hay unidades específicas que integran esas dos cosas, práctica y teoría, y pongo como ejemplo, en el caso, digamos, de la actividad 2 y 3, habla de conocer la vida del puerco desde su nacimiento hasta el sacrificio. Ahora, ¿qué deben aprender los aprendices? Pues todas las fases de desarrollo, la selección según el uso posterior, la psicología, carácter del puerco y la reproducción. Como objetivo y meta, tiene una relación directa con crear conciencia y respeto para estos seres vivos y sus necesidades. Y la relación con las prácticas, pues específicamente con ese tema, lo que tiene que ver es cómo se seleccionan todos los animales, cómo se llevan a cabo las montas, los partos y las castraciones. Finalmente, es importante revisar que en este cuadro se manejan
todos los aspectos relacionados con aprendizajes prácticos y teóricos que están prácticamente en un mismo esquema de unidad de aprendizaje. Si avanzo en el siguiente cuadro, se van a dar cuenta que ahí hay unidades de aprendizaje práctico 100%. En esas actividades que tienen que ver con la práctica, podemos ejemplificar, digamos, en la actividad número 2, que dice cambiar, correr los cercos eléctricos según la necesidad. Ahora, ¿qué deben aprender los aprendices estudiantes? Utilizar la cerca eléctrica en tal forma que no desperdicien forraje. O sea, cómo se utilizan los pastos en ese proceso de alimentación y que puedan comer lo máximo posible de ese forraje que está disponible en el área que se destina. Como objetivo es crear la conciencia de que mediante esta técnica el productor puede ahorrar dinero y ganar en salud de los animales, pero que al final eso redunda también en la salud de los que consumimos los productos relacionados con esos animales. Entonces, fíjense cómo está el asunto de los cercos eléctricos. Cuando se habla de cómo se le trata al animal, es importante considerar que los puercos de pastoreo gustan, igual que todos los animales, igual que nosotros, de comer alimentos frescos. Eh, Al final, es una cosa maravillosa que se le pueda ir dando la posibilidad de que todos los días pueda comer alimentos frescos. Parece algo como que no se tomaría en cuenta tan fácilmente o que no fuera tan fácil de lograr. Sin embargo, si esos son asuntos muy importantes para evitar que los animales lleguen a procesos de estrés y que luego presenten algún tipo de enfermedad o de problema relacionado con eso. Entonces, al final, crear conciencia de todo esto y vivirlo todos los días genera una convivencia entre los animales, entre aprendices con los docentes y entre aprendices y docentes con los animales, de tal manera que se forma una especie como de simbiosis que da la posibilidad de la relación que parece algo ajeno, pero que es muy importante para tener perfectamente arraigado por qué se deben hacer las cosas de un modo. Entonces, todo esto es 100% práctico y esto tiene una relación directa con otras áreas productivas. Entonces, el siguiente cuadro se refiere específicamente a las unidades de aprendizaje interrelacionadas con los procesos productivos que estamos viendo. Entonces, ahí tomo como ejemplo la actividad número 7, que se refiere en el caso específico de la edafología, siembras, limpiezas, cosecha. Entonces, el qué cosa es exactamente lo que debe realizarse es que al hacer todas las actividades en tal forma que no causen pérdidas. Entonces, siempre estar vigilantes de que todo lo que se está haciendo entre un área productiva y la otra, lo que es un excedente en un área es algo que se puede utilizar en otra. Por lo tanto, las unidades de aprendizaje interrelacionadas entre un proceso productivo y otro nos ayuda a ser eficientes. Esa parte parece también algo como que no se toma muy en cuenta si las actividades productivas fueran o se trataran por separado. En el caso específico del Rancho Agrosol, prácticamente ninguna de las actividades productivas se maneja de manera independiente y en solitario. Todas tienen una relación directa. Eso también da una idea clara de cómo es la integración del trabajo que yo hago respecto del trabajo que hace otra persona de esa comunidad de aprendizaje.
Y eso nos da una claridad de que en tanto yo soy responsable, le doy la oportunidad de que aproveche a otra persona que también es responsable y al contrario sucede lo mismo. Entonces empezamos a ser responsables para cuidar el trabajo que hacemos y fomentamos el trabajo cooperativo y en comunidad. Esa, esa generación de responsabilidad compartida es muy importante porque al final lo que van a aprender es que no hay actividades productivas solas. Si yo quiero desarrollar una sola actividad productiva, voy a gastar más, voy a ser menos eficiente y probablemente no pueda ser sustentable la actividad productiva y el rancho en general integrado tampoco lo podríamos hacer sostenible. Es decir, que no le daríamos la posibilidad a la sociedad a la que pertenece esta comunidad a tener un desarrollo comunitario integrado y basado en la cooperación entre sus miembros. Avanzo. Solo he mencionado ejemplos, después habrá que revisar estos cuadros con paciencia. Muy bien. Las características específicas de los docentes en la formación dual aquí en el rancho, y eso es algo que se fomenta, es que cada docente, en el entendido de que es un experto productor agropecuario, debe ser en toda la extensión de la palabra un profesional agropecuario. Es decir, que debe dominar toda la parte práctica y teórica, pero además debe tener una conciencia desde el punto de vista de la relación entre lo que el ser humano impulsa en la naturaleza, en la parte de lo que siembra o de los animales que viven en ese lugar y las formas de cómo debe comportarse para que al final se tenga una sana convivencia, no solamente entre las personas que participan, sino con los animales también. Se propone que una característica importantísima de los docentes, y se trata de formar a que eso se vaya desarrollando, es que el docente esté comprometido con los tiempos de la naturaleza. Trabajar en un proceso productivo agropecuario implica tener claro que los horarios que se manejan en otro tipo de trabajo no implican las responsabilidades que se tiene en un rancho con los tiempos de la naturaleza. Los animales requieren de atención y requieren ciertos cuidados que solamente una persona responsable que esté comprometido con esos tiempos le puede dar. En el caso de los estudiantes que llegarán de las universidades interculturales y que se convertirán en aprendices, en algún caso podríamos hacer una organización especial donde pudiera fomentarse ese respeto y esa solidaridad en tanto se reparten las obligaciones entre todos los aprendices, de tal manera de que no necesariamente todos deben estar todo el tiempo trabajando, pero sí en repartirse los días donde los animales tienen cierto tipo de necesidad y alguien debe estar al tanto para atenderlos. Entonces, esa parte es importante de fomentar y se puede hacer también fomentando también la cooperación en el trabajo. De tal manera que algunos se hacen responsables unos fines de semana, otros fines de semana. Cuando hay que hacer guardias, por ejemplo, nocturnas, muchas veces no se sabe cuándo específicamente va a dar a luz una marrana, hablando del ejemplo que estamos poniendo de los puercos de pastoreo, y generalmente lo hacen en la noche o en la madrugada, y alguien tiene que atender eso, o sea, no es posible que no se atienda, porque si no, entonces se pierde absolutamente la posibilidad de que las cosas salgan bien. Otra característica importante es que deben ser generosos con su conocimiento, docentes que les guste compartir el conocimiento y que gusten de platicar qué cosa es lo que están haciendo cuando se realiza una práctica. El trabajo
agropecuario a veces implica que haya cierto tipo de actividades que parece que se hacen como en solitario, poco se platica, pero cuando el encargado de un área productiva, además de ser encargado de la producción, está encargado de un grupo de aprendices y se convierte en el docente que le enseña, pues es importante que comparta ese conocimiento de por qué hace las cosas como las está haciendo. De tal manera que hay que ayudar al docente a que tenga toda la práctica y las herramientas necesarias para poder apoyar a los aprendices, pero además que tenga ese gusto. Por eso se habla de la generosidad de compartir el conocimiento. Debe ser un estudioso de las prácticas que realiza. Toda la práctica productiva debe tener una idea muy clara de las bases teóricas en las que está sustentada, pero además fomentar en todos los aprendices que se investigue mucho más allá que lo que simplemente da una explicación de por qué se hacen las cosas como se están haciendo. La visión cooperativista es muy importante porque no hay un solo rancho integral que se mantenga de un solo esquema de proceso productivo. Los procesos productivos en general requieren de la participación de muchas personas que deben tener esas responsabilidades integradas entre un proceso productivo y otro. La parte relativa a que tengan muy claro cuál es la orientación a los objetivos de la sostenibilidad. Es decir, un proceso productivo que se convierte en un proceso sostenible y aunado con la idea clara del cooperativismo, implica que en comunidad pueda lograrse la sostenibilidad de un rancho integral que se observa como un proceso holístico. De tal manera que la integración de todos los procesos productivos y de todas las personas que participan puede pensarse que realmente den una mejora a ese grupo social que se maneja en esa comunidad. Esa parte es tal vez una de las más importantes para lograr el éxito en la operación de un rancho de esta naturaleza. Otro detalle importante es el tener la conciencia de que todas las personas que participamos en los procesos productivos de un rancho integral de esta naturaleza tiene una relación directa con que pertenecemos todos o la mayoría a ciertas culturas que no necesariamente es la misma entre unos y otros. Entonces, la identificación y digamos, la integración de todas las culturas que convergen en este proceso, algunas personas que tienen una lengua eh, como lengua materna, una segunda lengua, y esa interacción y el entendimiento y el respeto por la cultura de los demás y la integración de las cosas que nos pueden hacer mejores con el aprendizaje de lo que cada uno de los integrantes de diferentes culturas proporciona y comparte con este grupo que trabaja en este rancho. Esa parte es muy importante. Seguramente creceremos mucho más con la ayuda de los especialistas y docentes de las universidades interculturales que nos ayudarán a entender y a fomentar de manera práctica esto que estoy comentando. Y la otra parte es que es importante que estos docentes conozcan cómo se da o cómo se lleva a cabo y cómo se utilizan las herramientas básicas del aprendizaje entre adultos. Todos los aprendices que llegan tienen todo un expertise y una historia de trabajo sobre algunos aspectos con los cuales se vienen a relacionar a este lugar, y es importante que nosotros tratemos a las personas que van a participar en el aprendizaje de la formación dual
que tienen muchas cosas que aportar y que los adultos al final aprendemos de formas diversas y diferente a cómo aprende un niño que tiene poca experiencia. Entonces, esas herramientas básicas son importantes de dominarse y además de tener el gusto de participar y compartir, eso se une, digamos, con esa idea de la generosidad con su conocimiento, de tal manera que en ese compartir aprende el aprendiz, pero el docente también aprende. A veces el docente aprende más que el aprendiz de toda la riqueza que tiene el conjunto de aprendices con los cuales está tratando. Muy bien. Continuamos entonces con el ejemplo relativo a la producción de la cría y engorda de puercos en forma ecológica. Se piensa que los proyectos productivos que organice cada estudiante que venga a formar parte del grupo de aprendices de las universidades interculturales tenga una idea muy clara de cuál es el proyecto productivo que quiere realizar en sus lugares de origen. Y nosotros creemos que hay que fomentar el cooperativismo para todos los procesos productivos. No escapa tampoco para la cría y engorda de puercos. En el caso específico de esta especialidad agropecuaria, pensamos que para la sociedad y el Estado son un apoyo específico para mantener la paz social mediante el aumento de los ingresos de las familias campesinas. Tienen muchos menos riesgos de contaminar las aguas con los desechos de los puercos y se fomentan más plazas de trabajo. Entonces, esto aplica de manera general para todos los procesos productivos, no nada más para la producción de puercos de pastoreo. En el caso de los beneficios para el productor, pues hay un aseguramiento de mayores ingresos de forma permanente para la familia que participa en ello, menos necesidad de llegar al punto de la emigración porque encontramos una forma de vida específica. Y en el caso del consumidor, pues que recibe un producto muchísimo más saludable y que no tiene específicamente hormonas de crecimiento o antibióticos y cosas parecidas que son contaminación de animales que son criados con otras formas de producción. Entonces, en resumen, esta producción de puercos de pastoreo, que se conoce como una producción ecológica, es ambientalmente amigable, socialmente justa y económicamente exitosa. De tal manera que si uno logra llevarla a cabo como se necesita, puede obtener prácticamente todos esos beneficios que están aquí señalados. La problemática específica de la cría de puercos de forma industrializada, es importante esto mencionarlo porque siempre existe la tentación de querer hacer una producción que se convierta en una producción de forma industrializada. Entonces, aquí en el rancho, para conservar esta idea de lo ecológico, se analiza específicamente cuáles son aquellos detalles que a lo que nos lleva esa producción agropecuaria que ha sido impuesta por el mercado. Y hay muchos ejemplos en los países industrializados y en los países en vías de desarrollo. En México hemos tenido una problemática tremenda también relacionada con eso. Entonces, históricamente, fíjense, las empresas engordan a los puercos a nivel industrial, manteniendo a miles de puercos en lugares reducidos, automatizadas la mayor parte de las actividades y mantienen la producción basada en granos, es decir, en los concentrados. Ahora, esa forma de producción fue desarrollada principalmente, y digo, a nosotros así fue como nos ha llegado, en Estados Unidos, ¿ya?
y tuvo su razón de ser en los altos costos de la mano de obra, en la sobreproducción de granos, es decir, aprovecharon esa sobreproducción de granos y buscaron utilizarlos. Y claro, por supuesto que lo que más les importaba era obtener un volumen de ganancia muchísimo más grande. Ahora, no tomaron en cuenta el daño social. O sea, en ese proceso quebraron los pequeños productores y el daño ecológico está liderado por el dato de que millones de toneladas de estiércol y orines contaminando las aguas subterráneas y los daños a la salud humana, porque para que los puercos aguantaran el enorme agobio de estar en una vida de hacinamiento por miles en espacios muy reducidos, y entonces les tienen y les han tenido que aplicar altas dosis de antibióticos, hormonas de crecimiento y otros productos que sirven para mantenerlos vivos, ya no digamos en salud, los mantienen vivos con este tipo de cosas y al final, si nosotros consumimos esa carne, pues estamos consumiendo prácticamente todo ello. Luego dicen, ¿por qué los seres humanos hemos desarrollado ciertas resistencias a algún tipo de antibiótico? Si yo prácticamente nunca me los aplico, pues sí, no me los aplico, pero sí me como los que le inyectaron a los animales que fueron tratados de esa manera. Y eso deteriora la salud de los animales y las de nosotros que consumimos ese producto. Entonces, ¿quiénes fueron los beneficiarios, digamos, de esa forma de producción industrializada de puercos? Pues los grandes beneficiarios son las multinacionales que producen todos los productos o alimentos prefabricados y que comercializan, todos los que comercializan los antibióticos, las hormonas, los productos veterinarios indispensables en una granja de esa magnitud y los que producen los alimentos concentrados que se requieren para mantenerla en la condición en la que se encuentra. Y los grandes perdedores o los perdedores, porque grandes perdedores suena como si fuera una cosa grandiosa, todos los perdedores, ¿quiénes son? Pues todas las pequeñas granjas que trataban de competir de una manera con que nunca le iban a ganar a los precios, porque el precio al final de cuentas es lo que hace que una organización, si ofrece lo mismo, pues pueda salir adelante y pueda hacer sustentables sus procesos. Y el otro problema es, pues todos los consumidores que consumimos toda la carne, ¿verdad? Que ya tiene cierta resistencia a los antibióticos, dando origen a nuevas enfermedades. Ejemplo, no hay que ir muy lejos. Llevamos 4 meses padeciendo la problemática de la pandemia en México y todo lo que va del año con la pandemia a nivel mundial, donde se ha hablado muchísimo de todo lo que producen, la forma de cómo estamos trabajando el campo y la producción de animales para la producción industrializada de alimentos. Estamos recibiendo lo que hemos provocado por la forma de cómo producimos los alimentos que consumimos. Avanzo. En el caso específico de la cría de los puercos de forma ecológica, hablamos de una producción sustentable y las consideraciones más importantes es que habrá que volver al origen y decir que los puercos son animales de pastoreo. Hay que recordar a los jabalíes, que es el puerco salvaje, que ha vivido así, se mantiene del pastoreo y que pueden alimentarse gran parte de su vida pastoreando, incluidos los que tienen el proceso de la reproducción. Y si nosotros lo hacemos cuidado de forma ecológica, sí hay un momento donde las reproductoras requieren un concentrado, pero solamente un poco antes del parto,
y durante la lactancia. Eso quiere decir que se puede ahorrar hasta el 40% del costo de los concentrados y eh, se reducen los costos, por supuesto, en cuestiones de medicina y en el veterinario, porque los animales que pastorean se convierten en animales muchísimo más sanos, porque el productor garantiza que en ese pastoreo coman productos que le dan una posibilidad de tener una vida más sana al animal y come no nada más los pastos, sino que se le coloca en una posición donde come raíces y otro tipo de animales que le proporcionan una calidad de alimentación que le mantiene en una situación muchísimo más favorable para defenderse de cualquier enfermedad que le pudiera atacar. Y en el caso específico de enumerar ventajas, bueno, pues se gasta menos en medicina, por lo tanto menos en el veterinario. No quiere decir que no se utiliza la asesoría técnica de los veterinarios o que en algún caso haya que buscar alguna solución, alguna problemática de salud que tengan, sino que se gasta menos. Menos gastos también en alimentos concentrados y los pastos le proporcionan las vitaminas y minerales que requieren estos animales. También al consumidor, pues tiene una muchísima mejor carne en condiciones que le mantienen muchísimo más saludable y no consumimos aquellos químicos y medicamentos que fueron proporcionados al animal. Avanzamos. El manejo técnico para los puercos, ya no voy a abundar demasiado en eso, solamente diría que los detalles de la producción del pastoreo rotativo incluye el poner especial atención a la organización del manejo de acuerdo a los grupos de puercos. En el caso específico de este proceso de producción de puercos de pastoreo, se consideran 5 grupos que se vigilan específicamente y hay toda una teoría relacionada con ello y indispensable pensar en el destino de una parte del terreno que debe destinarse a el pastoreo y a la producción de alimentos específicos para los propios puercos. En el caso de el espacio de donde se ubican los puercos, con 1,5 hectáreas, con los volúmenes que se proponen para hacer sustentable el rancho, es más que suficiente. Y en el caso específico, para la producción de papas o algún tipo de tubérculo o plátanos, que son alimento muy importante para los puercos. En el caso de Agrosol, lo que se produce, además de las papas, es la malanga. Y también hay plátanos en el rancho Agrosol. De tal manera que hay que destinar un espacio para la producción de alimentos específicos para los puercos. No solamente se alimentan de pastos. Y por supuesto, en el caso de los sitios donde pastorean, siempre con la utilización de los cercos eléctricos móviles, porque acuérdense que hemos estado insistiendo, o por lo menos yo he insistido en esta presentación, que hay que ir regulando los lugares donde va comiendo el grupo de marranos para garantizar que todos los días tengan alimento fresco. Eso los mantiene mucho más sanos y evita también el estrés de los animales que no encuentran el alimento fresco y sano todos los días para vivir contentos. A nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Si no tuviéramos alimentos sanos y frescos todos los días, pues no estamos contentos y nos aumenta el estrés. Avanzo. La formación dual requiere
de una visión holística. En el rancho integral hay que pensar en todos los procesos productivos. La integración de la producción de alimentos, la organización de los procesos productivos, la sustentabilidad del proceso completo, la convivencia. La convivencia, estamos hablando de administrativos encargados de la producción, docentes, aprendices y todos juntos con respecto a todos los animales que están y que viven en el rancho, y el proceso del aprendizaje. Entonces, repito, la producción de alimentos, la organización, la sustentabilidad, la convivencia y el aprendizaje, hay que verlo en su conjunto, porque cada proceso productivo conlleva cada uno de estos aspectos que se expresan de manera independiente, pero que no se pueden trabajar de manera independiente. Entonces, en esta matriz que aparece en esta lámina, se analiza justamente, por un lado, las áreas productivas. Un ejemplo ahí de las áreas productivas, no coloqué todas, pero coloqué algunas para tener alguna idea específica. Se habla de la producción de los puercos de pastoreo, que es el ejemplo que estamos abordando, la producción de los pastos, la producción de granos y tubérculos y la salud de los puercos y productos agrícolas. Entonces, como área productiva, cada una de esas tiene una especificidad y un planteamiento teórico para su producción o para su desarrollo dentro del rancho integral. Y en el caso del currículo, se pueden ver temáticas como la cría propiamente de los puercos, el producir alimento para la engorda, procesar y comercializar los productos y la organización del trabajo y la convivencia. Si empiezo a hacer los cruces del currículo con las áreas productivas, entonces puede uno darse cuenta de que una cosa no puede vivir sin la otra. Entonces, el proceso del aprendizaje en el aspecto curricular de la formación dual y de las unidades de aprendizaje que existen, tiene una relación directa con cada una de las áreas productivas. Y en esa relación se integran aspectos específicos que son parte del aprendizaje, que da una visión integral del proceso de producción completo. Entonces, ejemplo simplemente. Cuando estoy pensando en la columna de la producción de pastos y busco la relación con la producción de alimentos para la engorda, entonces me doy cuenta que debo estudiar temáticas y atender cómo que la producción de los pastos debe ser en un esquema rotativo, que debo tener en cuenta siempre el mejoramiento de los suelos y que eso tiene que ver con el estiércol que producen los animales y que se utiliza para una mejor producción de los productos agrícolas sobre los cuales estamos trabajando, porque esa producción de pastos al final, pues es parte de la alimentación de los animales de pastoreo. Entonces, una cosa convive con la otra de tal manera que cada proceso productivo y cada currícula tiene una interrelación para que sea productivo el proceso, para que sea sustentable, para que se convierta en una forma de aprendizaje y para que al final nos ayude a tener una convivencia que sea con una visión cooperativista. Después, con calma, analicen lo que aparece en esa lámina completo. Avanzo. En el caso específico del planteamiento de cómo concebimos que se pueda dar la relación entre las universidades interculturales y el Rancho Agrosol en este proceso de especialización utilizando la formación dual, es que nosotros creemos que los profesionistas que se van a formar en estas especialidades en el rancho deberán ser capaces al finalizar de este proceso
de transferir o de hacer una transferencia agropecuaria comunitaria. Es decir, lo que yo aprendo a manejar de manera holística e integral en el rancho, debo ser capaz de adaptarlo a las comunidades en las cuales voy a regresar a trabajar una vez siendo un profesionista de esta especialidad, y debo ser capaz de transferir este conocimiento de sistema para poder llevar a cabo ese tipo de desarrollo en la comunidad en la que lo voy a practicar. Y en una frase compleja, pero muy completa, queda descrito lo que se propone que sea capaz de transferir. Entonces, un profesionista que concluye su estudio en las universidades interculturales y se especializa con la formación dual en Agrosol, debe ser capaz de ofrecer esa formación dual, el Rancho Agrosol ofrecer esa formación dual para que las áreas productivas integradas con funcionalidad que integra la producción de alimentos sanos y variados en convivencia y respeto al medio ambiente, con energías limpias, donde los productores se convierten en docentes y junto con los aprendices forman una comunidad y operan una célula que puede ser transferida en las comunidades de los universitarios que realicen su especialización en agrosol. Entonces, ese esquema integral con una visión holística, podemos verlo como una célula que puede ser reproducida y transferida con las características de acuerdo a las necesidades específicas de cada comunidad donde van a trabajar y a reproducir este esquema. Si logramos eso, me parece una cosa magnífica. En el caso específico de las aristas y de la visión que se puede dar sobre el sistema del Rancho Agrosol, en esta presentación lo que se abordó fue la visión de lo que se puede lograr con la formación dual. Sin embargo, la arista que parece ser como el corazón de este sistema podría ser la producción de alimentos con todas las características que están expresadas en esta frase. Y si nosotros somos capaces de hacer esa producción de alimentos en un rancho integral, donde además las personas que ahí viven resuelven su problemática de vivienda, de aprendizaje, de convivencia, de obtención de recursos, pues podría ser esta una célula que nos permita ayudar a lograr la soberanía alimentaria que se está buscando, sobre todo para las áreas rurales, sin pensar en que buscáramos competir con las organizaciones que producen de manera industrializada y que suministran los alimentos a personas que tienen dinero y pueden pagar por ello. Aquí lo que se está planteando es una célula que resuelva la producción de los alimentos y que tenga la posibilidad de intercambiar con otros bienes y servicios con las comunidades cercanas. Y eso puede hacer que se encuentre una forma de vida más sana y en armonía. Eso puede ser una buena oportunidad de aporte a la sociedad. En la última lámina están los datos de nosotros, Aldea Siglo XXI y Cooperativa Agrosol. Ahí están los datos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.